Estudiantes, cordial saludo, bienvenidos a su séptima clase de Derecho Probatorio. En el día de hoy vamos a tratar el tema de los sistemas de valoración de la prueba y los medios probatorios. En lo que hace relación al sistema de valoración de la prueba, tenemos que recordar que para que el juez pueda dictar sentencia se debe apreciar las pruebas en conjunto y de este modo realizar un juicio de valor y determinar qué eficacia tienen cada una de las pruebas presentadas en el proceso, y para ello se debe seguir entonces un sistema. Los sistemas para la apreciación de la prueba que la doctrina establece como tal son las pruebas legales, la sana crítica y la libre convicción. Estos los vamos a desarrollar a continuación. Entonces, en lo que tiene que ver con la tarifa legal, también conocida como la apreciación tasada de la prueba, es un sistema de valoración donde el juzgador, en el momento de apreciar los elementos materiales probatorios que sean sometidos a la ley, es decir, al momento de dichos elementos, están dados por la ley como tal. La libre valoración de las pruebas, que es el segundo sistema, corresponde a la valoración que, sin ser arbitraria, deja al juez la autonomía para que, conforme a las reglas de la institución, de la lógica y la experiencia, determine entonces si un hecho se encuentra probado o no. Y por último, el sistema que hace relación a la sana crítica consiste en esa operación intelectual que realiza el funcionario judicial, el juzgador, el juez para tal caso, y es destinada a la correcta apreciación del resultado de las pruebas judiciales, realizadas de manera sincera y de buena fe. Ahora sí, nuestro siguiente tema, que es con el que vamos a culminar la clase de hoy y la que culminamos nuestra última clase, que es la octava, hace relación a los medios probatorios, y estos son aquellos que están establecidos por la ley para demostrar un hecho que se debate en un proceso por las partes. Entonces tenemos como tales, en primer lugar está el testimonio, que es un medio probatorio que consiste en el relato que hace un tercero, se lo hace al juez, sobre el conocimiento que tiene de los hechos que le constan o que son materia de investigación dentro de un proceso. Para rendir testimonio debe ser una persona física y quien no tenga la calidad de parte en cualquiera de sus modalidades. El testigo entonces tiene la obligación de comparecer ante el juez después de haber sido citado de manera legal. Existe una excepción al deber de declarar, que también es un derecho fundamental donde se contempla que nadie puede ser o nadie está obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge o compañero o compañera o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil. Existen unas inhabilidades para rendir el testimonio, son la inhabilidad relativa y la inhabilidad absoluta. La primera se refiere a que al momento en que se vaya a rendir la declaración, este testigo sufra alguna alteración mental o perturbación psicológica grave o se encuentre en estado de embriaguez, en una sugestión hipnótica, bajo el efecto del alcohol o sustancias alucinógenas, y en consecuencia pues el juez los considera inhábiles para declarar. Ya existen otras inhabilidades absolutas que se refieren a los menores de 12 años, interdictos por demencia, sordomudos que no se puedan dar a entender por ningún medio. También hay una figura que se denomina como testigos sospechosos, y esta hace relación a que las personas que van a declarar y según criterio y concepto del juez se encuentren en circunstancias que afecten la credibilidad de su testimonio o su imparcialidad para rendir el testimonio como tal, esto en razón de alguna dependencia o a razón de parentesco. Siguiente medio probatorio hace relación a la confesión, y en materia penal es la declaración que hace el acusado, donde narra o reconoce ser autor o partícipe de unos hechos que la ley penal describe como delitos.
El animus confitendi consiste en el ánimo que se tiene para confesar. Entonces es inútil para todo tipo de confesión y solo debe exigirse que la persona confesante tenga conciencia que esté en pleno uso de sus facultades mentales. Existen los requisitos de la confesión y hacen relación a los siguientes. Primero, que sea hecha ante un funcionario judicial, es decir, que la confesión se realice ante un funcionario judicial. Segundo, que la persona se encuentre asistida por un defensor, bien sea un defensor público o un defensor de confianza. Tercero, que se le informe a la persona el derecho que tiene a guardar silencio y no a declarar en su contra. Y cuarto, que se haga de manera, que esa confesión se haga de manera libre y de manera consciente. Existen también unas clases de confesión. Está la confesión simple, que es una declaración que hace una persona en la cual admite haber participado en un hecho punible o haber cometido cierto delito. Una confesión calificada, en la cual realiza una persona donde admite su participación en un hecho que se considera como punible. Confesión procesal es la que se hace frente a un funcionario judicial. Confesión extraprocesal se hace frente a una persona distinta a un funcionario judicial. Confesión espontánea, la que se hace con la presentación de la demanda o en su contestación o en cualquier otro acto del proceso sin previo interrogatorio. Y confesión provocada es la declaración que hace una parte en virtud del interrogatorio de otra parte o del juez, de acuerdo a todas las formalidades legales. También encontramos una confesión expresa, que es aquella que se hace por medio de una manifestación. Confesión presunta es cuando cuando el citado no comparece a la audiencia, la renuncia, o también cuando la persona que va a confesar es renuente a contestar, o las preguntas asertivas o sus respuestas son evasivas. Entonces, en este caso, se tendrá por cierto los hechos susceptibles de prueba de confesión. Confesión oral es la que se hace en audiencia y confesión escrita es la que se hace en la demanda o en la contestación o en cualquier otro memorial como tal. Encontramos también una declaración de parte, que es otro medio probatorio, y esta consiste en la narración que se hace de manera oral sobre los hechos que se debaten en un proceso, la respuesta de las preguntas de la contraparte o el juez cuando éste lo considere necesario. La declaración de partes entonces solo adquiere relevancia probatoria en la medida en que el declarante admita hechos que lo perjudican o simplemente favorecen a la parte contraria. Antes de iniciar ese interrogatorio se le recibe juramento, que lo vamos a explicar más adelante, el juramento de no faltar a la verdad. Si el interrogado entonces se niega a contestar o dar respuestas evasivas o impertinentes, el juez tiene la obligación de amonestarlo para que responda o para que lo haga de manera explícita y lo prevendrá sobre los efectos de su renuencia. La inasistencia por su parte del declarante al interrogatorio solo podrá justificarse mediante pruebas siquiera sumaria con justa causa, que el juez puede verificar que sea legal e idónea por el medio más expedito si lo considera necesario. Existen unos requisitos para llevar a cabo el interrogatorio de parte. Entonces, en primer lugar, ese interrogatorio se debe dar de manera oral. El peticionario podrá formular las preguntas por escrito, en pliego abierto o cerrado. Asimismo, esas preguntas no pueden exceder de 20, pero si el juez considera que es necesario adicionar otras, pues así se llevará a cabo. Las partes pueden objetar las preguntas indicando la causal y el juez resuelve de plano mediante decisión que no es susceptible de recurso. Las preguntas relativas a hechos que implican responsabilidad penal solo las formula el juez sin juramento. El interrogado será advertido de que no está obligado a responderlas de cualquier momento. Y cada pregunta debe referirse a un solo hecho. Si contiene varias preguntas, entonces el juez las divide de modo que las respuestas se puedan dar por separado en relación con cada hecho. La división entonces se tendrá en cuenta para la limitación del número de preguntas que se vayan realizando por cada una de las partes.
Bien, pues con este último señalamiento damos por terminada nuestra séptima clase de Derecho Probatorio. Nos vemos en nuestra última clase. Que tengan un feliz día.